Estudiantes, el día de hoy vamos a conocer lo que son las ecuaciones de primer grado. Es un tema muy importante dentro del conocimiento de las ciencias y la matemática en general. Empezar conociendo acerca de lo que son las ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado, y se les llama así precisamente porque su variable tiene como exponente el número 1. Nos dice acá que una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones denominadas miembros y separadas por el signo igual, en las que aparecen elementos conocidos y datos desconocidos o incógnitas relacionados mediante operaciones matemáticas. Vamos a ver de forma así rápida cuáles son los elementos de una ecuación. Del lado izquierdo del signo igual, todo lo que está ahí se denomina primer miembro, y todo lo que está a la derecha se llama segundo miembro. Y vemos que los elementos de una ecuación están los términos. En este caso los términos son números o coeficientes numéricos. Algunos pueden ir acompañados de variable y otros no. Los que no llevan variable ya sabemos que se les llama términos independientes. También están los signos. Los signos pueden ser positivos o negativos y representan a los números enteros. También está el signo igual, que separa, ya dijimos, al primer miembro del segundo. Y por último tenemos la incógnita, que es el objetivo de hallar el valor de esa incógnita. Generalmente en las ecuaciones utilizamos la letra X, pero también se puede representar con cualquier otra letra del abecedario, pero de forma general vamos a encontrar la X. Ahora vamos a ver algunas reglas de solución dentro de lo que son las ecuaciones. En la transposición de términos se aplican estas reglas prácticas. Primero tengo que explicarles qué es transposición de términos. La transposición es el traslado de los términos de una ecuación de un miembro hacia otro. O sea, lo podemos hacer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Siempre que vamos a hacer la transposición tenemos que hacerlo uno a uno, es decir, que si trasladamos uno del primer miembro, tiene que ser porque uno del segundo miembro se va a trasladar a la izquierda y así sucesivamente. ¿Cuáles son las reglas generales? Bueno, cuando un término está sumando en un miembro, pasa al otro miembro restando, es decir, que siempre vamos a trasladar cada término con su signo contrario. Cuando un término está restando, entonces pasa sumando. Cuando un término está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y si está dividiendo en un lado, al otro lado se va a ir multiplicando. Estas son reglas muy importantes que tenemos que poner en práctica para solucionar las ecuaciones. Vamos a ver ahora cuáles son los pasos prácticos en la solución de ecuaciones. En mi criterio considero que estos son los pasos esenciales para solucionar una ecuación. Primero, eliminar los paréntesis, si los hay, es decir, vamos a encontrar ecuaciones en donde no hay paréntesis. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a pasar al siguiente paso. Y al eliminar los paréntesis no es solamente de quitarlos o borrarlos, sino es realizar las operaciones que están dentro de ellos, y también puede ser que sean fuera de ellos, porque recordemos que los paréntesis son símbolos de multiplicación. Entonces, si tenemos un número fuera del paréntesis con otros dentro, significa que ese número que está afuera tenemos que multiplicarlo para poder eliminar los paréntesis. Siguiente paso, reducir los términos semejantes en ambos miembros, y para eso aplicamos las reglas de suma y resta. Si son signos iguales, sumamos; si son signos contrarios, restamos, y vamos a escribir el signo del número mayor. Luego, realizar la transposición de términos, que ya hablamos anteriormente, que es el traslado de un miembro a otro en cuanto a sus términos, el intercambio en los términos que haya de un miembro a otro. Siempre vamos a tomar en cuenta que la variable la vamos a ubicar del lado izquierdo. Luego está reducir los términos que se hayan transpuesto, es decir, los que estaban en ambos miembros o en miembros distintos o separados. Ya cuando los unimos, entonces significa que tenemos que reducirlos. El objetivo de la ecuación es ir reduciendo cada vez más los términos hasta que lleguemos a un término en el lado izquierdo y un término en el lado derecho, o sea, en cada uno de los miembros. Luego está despejar la incógnita. Despejar la incógnita es dejar sola a la variable del lado izquierdo y trasladar el número que tiene a la izquierda
generalmente va a tener un número y ese número implica que con la incógnita o con la variable está multiplicando, es decir, que siempre va a pasar del lado derecho dividiendo con el signo que tenga. Por último, es hallar el valor de la variable realizando la operación final. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Aquí tenemos un ejemplo de solución de una ecuación y vamos a resumir así también estos pasos. Lo primero es que establecemos esta ecuación en donde vemos que sí hay paréntesis y hay un número 2, por ejemplo, en el primer miembro tenemos 2 por x más 1 menos 3 por x menos 2. En el lado derecho no tenemos multiplicación, no hay paréntesis, significa que vamos a trabajar entonces del lado izquierdo. Primero empezamos a quitar los paréntesis, eso significa que vamos a multiplicar 2 por x, 2x y 2 por 1 nos da 2. Luego, menos 3 por x, tenemos menos 3x y menos por menos nos da más, 3 por 2 nos da 6. Vemos que de esta manera ya el paréntesis queda eliminado en el lado izquierdo. Y del lado derecho, pues solamente bajamos los términos que están ahí. Ahora agrupamos los términos en x en un miembro y los términos independientes en el otro. Es decir, que vamos a hacer la transposición de términos. La variable x que estaba en el segundo miembro pasa al lado izquierdo, pero vean ese cambio. La x es positiva en el lado derecho porque el signo es el que está a la izquierda, pero cuando se intercambia, se hace la transposición, pasa con su signo contrario, por eso está como menos x. Mientras tanto, el 6 que ustedes ven en el lado izquierdo, el más 6, que es positivo, se va al segundo miembro, pero en ese cambio va con su signo contrario, por eso que en el lado derecho dice está en ya en el último término, dice menos 6. Ahora la resolución final de esta ecuación. Sigamos con los pasos y el siguiente es reducir los términos semejantes. Después de haber hecho la transposición de términos, ahora vamos a reducir. Entonces, del lado izquierdo tenemos 2x menos 3x menos x. Esos tres términos son semejantes y se tienen que reducir. Sumamos 3 más 1, nos da 4. Y a 4 le quitamos 2, nos da menos 2x. ¿Por qué? Porque 4 es mayor que 2 y 4 es negativo. Entonces, se escribe el signo del mayor. Ahora, del lado derecho, vemos que las tres cantidades son negativas. 6, 2 y 6 son negativas. Sumamos los tres porque la regla nos dice signos iguales se suman y nos da menos 14. Ahora, vamos al paso ya final en donde tenemos que despejar la incógnita. Pasemos ahora a la última parte. Vemos entonces que ese menos 2 se va a trasladar al lado derecho. Pero atención a esto. Primero escribimos x es igual a y escribimos primero el término que ya está en el segundo miembro. No se cometa el error, por favor, de escribir el que trasladamos, sino primero el que ya está y luego se indica una división. ¿Por qué? Porque hemos dicho muchas veces que siempre que hay un número y una letra juntos, indica que están multiplicándose entre sí. Entonces, si 2 y x indican multiplicación y el 2 lo trasladamos para el segundo miembro, se va a trasladar con su signo contrario, que en este caso es la división. Por eso nos queda indicada la división menos 14 dividido dentro de menos 2. Y ya sabemos que menos dividido dentro de menos nos da más o nos da positivo. Por eso 14 dividido entre 2 tenemos 7. Entonces, la variable o la incógnita x tiene un valor de 7. Y ya para terminar tenemos acá un ejemplo así rápido de cómo ir resolviendo una ecuación de forma gráfica y rápida.